Sigamos adelante con la serie de Tesalonicenses. Hemos titulado esta serie Santidad Divina y como hemos venido viendo es una serie que nos habla de vivir en obediencia, no para ser salvos, sino porque somos salvos. Y que precisamente esa santidad es divina porque es una santidad que Dios mismo produce en nosotros, pero que nosotros no podemos ser apáticos o que no somos o no estamos exentos de responsabilidad en vivir en la obediencia. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado su espíritu. Primero nos ha salvado, nos ha dado su espíritu, pero también su palabra. Por eso un verdadero hijo de Dios es salvo. Un verdadero cristiano es salvo. Una persona que ha creído en Cristo ya es salva, aunque sea imperfecta. Pero precisamente como ha sido salva, sus pecados perdonados, el Espíritu Santo ha venido a habitar en la vida de esa persona, porque el Espíritu Santo va a tomar la palabra de Dios y va a empezar a hacerla efectiva, va a empezar a hacerla real en el corazón de cada cristiano, por supuesto de manera gradual. Nadie es producto terminado, nadie es perfecto, pero todo cristiano está siendo perfeccionado. Y puede estar seguro, todo creyente en Jesucristo puede estar seguro que Dios un día lo presentará perfecto, que Cristo Jesús un día nos presentará perfectos delante de Dios nuestro Padre. Por eso el verdadero cristiano ama la palabra, porque el Espíritu lo impulsa a la palabra. Por eso el verdadero cristiano quiere conocer más a Cristo, porque el Espíritu Santo a través de la palabra lo impulsa a amar a Cristo, a conocer a Cristo y a querer ser como Cristo, aun cuando todavía no seamos perfectos. Hace 8 días vimos los primeros 6 versículos de la primera carta, capítulo 2, y les decía que era la primera parte de esta enseñanza, ya que el pasaje continuaba, la idea continuaba. Así que vamos a ir al capítulo 2 desde el versículo 7 hasta el versículo 12 y sigamos viendo entonces cómo la palabra de Dios nos sigue hablando de este tema tan interesante, ese tema de conocer la predicación verdaderamente, es más, conocer al predicador. Leamos y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar a través de su palabra. Dice en la Nueva Traducción Viviente: como apóstoles de Cristo, sin duda teníamos el derecho de hacerles ciertas exigencias. Sin embargo, fuimos como niños entre ustedes. O bien, fuimos como una madre que alimenta y cuida a sus propios hijos. Los amamos tanto que no solo les presentamos la buena noticia de Dios, sino que también les abrimos nuestra propia vida. ¿Acaso no se acuerdan, amados hermanos, cuánto trabajamos entre ustedes? Día y noche nos esforzamos por ganarnos la vida, a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes mientras les predicábamos la buena noticia de Dios. Ustedes mismos son nuestros testigos, al igual que Dios, de que fuimos consagrados, sinceros e intachables con todos ustedes, los creyentes, y saben que tratamos a cada uno como un padre trata a sus propios hijos. Les rogamos, los alentamos y les insistimos que lleven una vida que Dios considere digna, pues Él los llamó para que tengan parte en su reino y gloria. Esta es la palabra de Dios, es el pasaje que vamos a estar estudiando. Y hace 8 días hacíamos un par de preguntas que, como el pasaje es una continuación de lo que ya la palabra de Dios nos habló, pues yo quisiera que una vez más nos hiciéramos las preguntas para que tuviéramos fresca nuevamente la idea. Y esas preguntas fueron, en esencia, ¿qué se busca en la predicación? Es decir, ¿qué busca el predicador cuando predica? Eso fue lo que vimos hace 8 días. Suena redundante, pero es la realidad. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo del predicador cuando está predicando? Pero la segunda pregunta, que es igualmente importante, que suena parecida, pero no es igual, es ¿qué buscan los que están escuchando? Porque si los que están escuchando y el que está predicando están buscando solo intereses humanos, de ahí es que cuando el que predica manipula, mis hermanos, pues manipula a personas que quieren ser manipuladas. ¿Pero qué estamos buscando? Bueno, hace 8 días vimos la primera parte de esta enseñanza. Precisamente hoy vamos a continuar con esto y pues no me ha resultado difícil ponerle título porque le he puesto precisamente el título a esta enseñanza usando esa palabra, búsqueda. Por eso el título de esta enseñanza es Búsqueda en la Santidad. ¿Qué estamos buscando nosotros como cristianos? ¿Qué está buscando el predicador cuando predica? Una vez más, perdón por la redundancia. ¿Qué busca cada creyente cuando, digámoslo de esta manera, se expone a que alguien le enseñe la palabra?
o alguien le abra la Biblia y le hable, porque aunque a uno le abran la Biblia y le hablen, puede ser que no le estén enseñando la palabra de Dios correctamente. Pues mis hermanos, esa palabra es la más importante. ¿Qué se busca? En este texto aquí particularmente no está esa palabra, pero en el pasaje que vimos hace 8 días, sí, por eso pues le puse este título, porque es la continuación. Y en esta hora podríamos ver muchísimo en estos versículos, pero solamente he querido sacar 3 verdades de allí y extraerlas y que nos centremos en esas 3 verdades. Es más, pensaría, si nosotros entendemos que con estas 3 verdades, si esto es lo que se busca, mis hermanos, si esto es lo que busca el predicador, es lo que buscamos tú y yo cada que nos reunimos frente a la palabra, mis hermanos, es más que suficiente para que nuestras vidas estén en la verdad, para que podamos conocer la verdad y crecer en la santidad. Por eso lo primero que quiero que veamos es que el predicador y lo que tú como audiencia debes esperar del predicador es que cuando éste está exponiendo la palabra, lo que esté buscando es entregar. Por eso, en primer lugar, buscando la entrega. Para que el cristiano crezca en santidad y aún el predicador, porque todos somos cristianos, porque todos somos ovejas, porque empezando por el que está frente a ustedes, necesitamos crecer en la santidad. Mis hermanos, en primer lugar, se debe buscar es la entrega. En otras palabras, como dice algún lugar en la palabra de Dios, más bienaventurado es dar que recibir. Y muchas veces tú ves que el predicador está buscando eso de ti. ¿Qué das tú? Pero pregunta, ¿qué está dando el predicador? ¿Qué está entregando el predicador? Nuevamente, para que el cristiano crezca en la santidad, el predicador debe buscar, en primer lugar, entregarse a los demás. ¿De qué manera? Veamos esto en los versículos 7 al 9. Ahora, quiero aclarar. En esta traducción, esta primera parte dice así. Como apóstoles de Cristo, sin duda teníamos el derecho de hacerles ciertas exigencias. Hasta allí yo quiero aclarar que en algunas traducciones esta parte está al final del versículo 6. La he traído porque en esta traducción y en algunas otras traducciones se pone al principio. Pero si tú de pronto estás siguiendo una traducción como Reina Valera, notarás que el versículo 7 no dice así. Pero si lees la parte final del versículo 6, sí. Así que es bueno aclarar esto porque alguien podría decir, venga, no, ahí me están enseñando algo que no dice mi Biblia. Quiero aclarar esto. Esta traducción pone esta parte en el principio del versículo 7, parte que otras traducciones ponen al final del versículo 6. ¿Por qué es esto? Porque algunos piensan que esta primera parte del versículo 7 o esta frase que acabo de leer hace parte del final del versículo 6. Otros piensan que hace parte del principio del versículo 7, por eso no se ponen de acuerdo. Algunos lo ponen en un lugar, otros en el otro. ¿Qué es lo que pienso? Bueno, eso es irrelevante. Creo que de hecho es un pasaje completo. Independientemente de dónde se ponga, pues lo más importante es lo que dice este texto. Miren, mis hermanos, espero decirlo con gracia, porque ya vimos hace 8 días, el pastor no debe ir nunca por el dinero de las personas, jamás. Jamás que, lo decíamos hace 8 días, si tú notas cierto indicio de avaricia, de codicia, si tú percibes que quien te está predicando, así sea muy sutilmente, de hecho eso es más peligroso, pues más terrible cuando a uno, como se dice vulgarmente, le entran de frente. Pero cuando son esas personas por ahí muy sutilmente que empiezan a hablarte del dinero y este tipo de cosas, pues notemos lo que dice aquí la palabra de Dios. Es más, dice Pablo como apóstoles de Cristo. ¿Pablo era un apóstol de Cristo? Absolutamente. ¿Y saben qué dice? Sin duda teníamos el derecho de hacerles ciertas exigencias. Si había alguien que podía exigir que le colaboraran, que le dieran ofrenda, que lo sostuvieran, era Pablo. Eso es lo que está diciendo este texto. ¿No es lo que está diciendo, mis hermanos? Claramente. Y no solamente él, Silas y Timoteo que lo acompañaban, que mis hermanos lo habían dejado todo por predicar el evangelio. Pablo dice, esto nos daría el derecho, es un derecho, en ocasiones lo hemos dicho en medio de estas enseñanzas, es que sería un derecho de que, o un deber de que los cristianos sostuvieran el que predican, eso sería un derecho. O un deber. Y mis hermanos, el que predica podría ejercer ese derecho, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Sin embargo, fuimos como niños entre ustedes. ¿A qué se refiere? Mis hermanos, el idioma original empieza a utilizar una expresión de cariño, de ternura, como de un niño que está buscando es afecto. Vamos a ponerlo en este sentido, en este contexto. Claro que, bueno, puede ser que en nuestra época no. Pero uno de niño realmente le importa el dinero. Uno pequeñito que no sabe ni para qué es el dinero, ni cómo funciona. A uno le pueden dar $1.000.000 o $1 y uno no sabe para qué es eso, ¿cierto?
¿Qué le importa al niño? ¿Qué le interesa a un niño? El afecto. ¿No es lo más importante para un niño? Un niño no está preocupado si tiene para comer o no tiene para comer, ¿o sí? Un niño no está preocupado si va a pagar arriendo o no va a pagar arriendo. A un niño no le preocupa lo que va a pasar mañana, aunque el niño tiene que comer o no. Aunque el niño tiene que vestirse, el niño tiene necesidades, hasta a veces más necesidades que las que pueda tener un adulto. ¿Quién se ocupa de las necesidades de ese niño? Los padres. Lo vimos hace 8 días. ¿Quién se ocupa de nuestras necesidades? El Padre que está en los cielos. ¿Quién debe ser el principal ejemplo de eso? El que está predicando. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Es más, es lo que él dice, es lo que nosotros buscábamos como niños, era su corazón. Poder estar cerca de ustedes para compartirles el evangelio. Tanto que dice, o bien, o en otras palabras es, otra manera de decírselos es que fuimos como una madre que alimenta y cuida a sus propios hijos, aunque el idioma original utiliza una expresión más fuerte y esto precisa de un poco de contexto. Aquí sí Reina Valera es correcta. Si estás leyendo Reina Valera, verás que se utiliza la palabra nodriza, que era una madre sustituta. Miren mis hermanos, los tiempos cambian y los lugares y las culturas cambian. Nosotros estamos en una cultura un tanto más matriarcal, hasta donde se utiliza la expresión Dios y madre, pero para esta época y esta cultura eran normalmente los padres los que mostraban mayor afecto a sus hijos. Tanto que muchas veces las madres se desentendían de sus hijos y a veces las personas que estaban más cerca de los niños eran las nodrizas. Si lo traemos a nuestro contexto, no se ve ya mucho, de pronto en las familias ricas adineradas, la famosa nana. ¿Qué acaso muchas veces no esas personas que fueron criados por una nana terminan apegándose más a la nana que hasta a sus propias madres? Y ese es el término que está utilizando aquí Pablo porque era muy común en esa época que los niños se apegaran tanto a las nanas porque las madres estaban muy ocupadas en otras cosas. Y a veces los que más querían y mostraban afecto eran los padres, pero por sobre todo la mujer que estaba criando. Por eso notemos que dice, si tomamos el idioma original, fuimos como una nana, si lo usamos en nuestro contexto, como una nodriza que alimenta y cuida a sus propios hijos. Esas mujeres se apropiaban tanto de esos niños que los cuidaban como si fueran suyos. Y esos niños se apegaban tanto a esas mujeres. ¿Y qué le daban esas mujeres a los niños? ¿Dinero? Afecto, los cuidaban, los protegían. Mis hermanos, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Eso es lo que se debe buscar, esperar de la persona que está predicando. No qué me saca, no cómo me manipula. ¿Recuerdan que hace 8 días lo veíamos? Que Pablo dijo, nosotros no utilizamos artimañas, nosotros no utilizamos mentiras y engaños para sacarles el dinero. Lo vimos, lo decía literalmente el texto de esa forma. No queríamos sacarles dinero. ¿Saben qué queríamos sacarles? Por decirlo de cierta manera, una sonrisa. ¿Saben qué queríamos? Bueno, es que no queríamos sacarles nada. ¿Saben qué queríamos? Más bien nosotros queríamos sacarnos el corazón para entregárselo. Es lo que de hecho en el idioma original da a entender. Queríamos ser como niños, sin malicia, con una conciencia limpia. Queríamos ser más bien como una nodriza que se entrega a esos niños que aunque no son suyos, pero los cuida como propios. Mis hermanos, eso es lo que uno debe percibir, debe ver de quien le está predicando, no que está mirando cómo se quiere aprovechar de uno, cómo le quiere sacar. Veamos lo que dice el versículo 8, es que es demasiado claro, los amamos tanto. Podemos ver ese lenguaje de amor, de ternura, que no solo les presentamos la buena noticia de Dios, en otras palabras, les presentamos lo más grande, el evangelio, pero ¿qué dice? Sino que también les abrimos nuestra propia vida. Una vez más se podría decir nuestro propio corazón. Nosotros queríamos era tener una relación de corazón. No era simplemente como que, ¿han escuchado eso? Yo ya le prediqué. Ya responsable, yo ya me desentiendo. ¿Han escuchado alguna vez esa expresión? Estas son personas que se preocupaban por los cristianos, que en lugar de esperar a ver qué les iban a dar, Pablo no estaba esperando que le dieran, él estaba buscando qué dar, cómo entregarse. Y lo acaba de decir, yo no podría exigir, es que es lo normal. Pero Pablo dice, pero es que eso no es lo que uno viene buscando cuando realmente entiende el evangelio correctamente. Quien nos cuida es nuestro Padre. Él suplirá tus necesidades, Él suplirá las mías. Aquí no estamos, como lo vimos hace 8 días, para quejarnos. Aquí no estamos para hablar de nuestras necesidades y entonces generar lástima para ver cómo nos ayudan. Dios sabe qué situaciones estoy pasando. Dios sabe si tengo abundancia o escasez, lo veíamos hace 8 días. También Dios conoce tus necesidades. Y al principio hacemos una oración por todo esto, pero cuando vamos a la palabra, mis hermanos, ¿para qué hablar aquí de dinero?
¿Para qué hablar aquí de cosas que se pierden? ¿Para qué hablar aquí de cosas que hoy tenemos y mañana no tenemos? Mejor, mis hermanos, miremos cómo tenemos una relación de amor en el Evangelio, cómo estamos más unidos en la verdad. Mis hermanos, esta es nuestra necesidad. Precisamente el versículo 9 dice, ¿acaso no se dan cuenta, amados hermanos, cuánto trabajamos entre ustedes? Y podíamos exigirle. Nosotros nos entregamos con todo, pero no solamente esto, dice, día y noche nos esforzamos por ganarnos la vida. Recuerden, mis hermanos, que cuando Pablo estuvo en Tesalónica, Pablo, Silas y Timoteo estuvieron en Tesalónica, los filipenses en ocasiones aún enviaron ofrenda, pero hubo momentos de tanta escasez, donde los mismos creyentes de Tesalónica estaban tan necesitados que Pablo, ¿cómo iba hasta a pedir una ofrenda aunque podía hacerlo? Pablo sabía que eso era quitarle el pan de la boca a las personas, y a Pablo en ocasiones le tocó trabajar con sus propias manos. Porque lo que dice es, bueno, claro, uno podría exigir, pero ¿cómo le va a exigir a uno a las personas? ¿En cuántos lugares no les importa si tú estás pasando una necesidad? Pero primero lo que tienes que traer acá, no, mi hermano, mi hermana. ¿En cuántos lugares es cuidadito con lo de Dios? No, mis hermanos, eso es una manipulación, eso es mentira. Eso es mentira. Mis hermanos, Pablo no estaba buscando qué recibía. Si él recibía una ofrenda, bien, y agradecía a quien le daba la ofrenda y daba gracias a Dios quien ponía en el corazón. Pero si no la recibía, bien, y se estaba pasando una necesidad, pues todo lo podía en Cristo que lo fortalecía, o si le tocaba irse a trabajar, se iba a trabajar, pero él no iba a convertir el evangelio en un negocio. Mis hermanos, esa es la realidad. Doy muchas gracias a Dios que hasta el día de hoy, pues yo he podido dedicarme a tiempo completo, pero que Dios me guarde. Pero mis hermanos, si en algún momento toca a uno irse a buscar un trabajo secular, pues no sería lo ideal, porque poder estar dedicado a tiempo completo es lo que a uno le da la gracia de poder centrarse y de poder gastar todo su tiempo. Pero mis hermanos, si toca, toca. Si yo tuviese una necesidad tan grande que necesito de verdad dinero, más del que en este momento Dios me provee, mis hermanos, ¿qué tengo que hacer? ¿Venir aquí a quejarme delante de ustedes y a pedirles dinero? Pues me tocará ir a buscar un trabajo secular. Eso no le tocó, ¿lo hizo Pablo o no? Ah, pero es que yo tengo el derecho de que me sostengan. Ustedes tienen el deber. ¿Alguna vez lo han escuchado? Sí, pero Pablo lo hizo. Miren, mis hermanos, no. No, mis hermanos, una vez más, ojalá que no me pase, ojalá que Dios pueda siempre proveerme y dedicarme a tiempo completo. Pero mis hermanos, a Pablo le tocó, a Pablo en ocasiones le tocó esforzarse tanto de día como de noche por estar predicando y por ocuparse aún en trabajo secular, porque no había ofrenda, porque no había de dónde, porque los hermanos aún estaban pasando necesidad, ¿cómo se iba a aprovechar? Y es que es más, en un momento lo vamos a ver, hasta hubo lugares donde a Pablo, o sea, las personas lo podían haber sostenido completamente y no le daban nada. Pablo se quejó, nunca. Les pidió, no. Le tocó ponerse a trabajar. Ay, qué injusto. No. Pablo lo que dice, pues si nos tocó esforzarnos un poquito más, predicar y un trabajo secular, tocó. ¿Qué más vamos a hacer? A fin de no ser una carga para ninguno de ustedes, mientras les predicábamos la buena noticia de Dios. Alguien dice, pero es que no es una carga. Hombre, para alguien puede que sea una carga, que nadie sienta que es una carga. Si alguien quiere aportar voluntariamente, bien. Si no, mis hermanos, eso no es una carga ahora en el cristianismo. No lo hagas. Lo hemos dicho tantas veces, lo mejor que tú puedes darnos, y lo voy a decir en este momento, lo mejor que tú me puedes dar a mí, en este contexto, voy a decirlo, fuera de este lugar, ora por mí. Ora por mí. Pero lo mejor que me puedes dar es lo que estás haciendo en este momento. Estar en este lugar para escuchar la palabra, para que juntos seamos edificados. Porque, mi hermano, mi hermana, no es que tienes tú para darme a mí, es que tengo yo para darte a ti. Y te soy honesto, lo que yo tengo para darte a ti es el privilegio que Dios me dio esta semana de estar estudiando este pasaje para que juntos en este momento seamos edificados. Y si tú crees que en este momento estás recibiendo la palabra de Dios, yo estoy sirviendo, tú estás a la mesa, esto es lo más grande que en este momento yo tengo para regalarte. Y esto es lo que Pablo tenía para regalarle a estos cristianos, independientemente si luego él recibía algo a cambio o no, si había o no había ofrenda. Y si no había ofrenda, no había problema, miro cómo me consigo el alimento. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Pero nunca esto debe ser para manipular.
Pero ¿qué hacían? Les predicaban la buena noticia, el evangelio de Dios, sin ningún interés, sin esperar nada de vuelta, porque más bienaventurado es dar que recibir. ¿Eso es lo que percibimos en los que nos están predicando? ¿O percibimos algún interés distinto? Segunda a los Corintios capítulo 12, versículos 13 al 15, lo que les decía hace un instante. Mis hermanos, Corinto sí no estaba pasando dificultades, como los tesalonicenses. En Corinto no había personas pobres como en Tesalónica. Bueno, a lo mejor había uno que otro por allí, pero la mayoría de los corintios eran adinerados, eran ricos, eran pudientes. ¿Y saben qué sucedió en Corinto? Lo mismo. Lo único que no hice y que sí hago en las demás iglesias fue convertirme en una carga financiera para ustedes. Ahora, no porque Pablo pidiera. Lo que pasa es que hubo iglesias, mis hermanos, que quisieron aportarle tan voluntaria y desde el corazón a Pablo que él sabía que eso constantemente se convierte en una carga. Y yo lo sé por experiencia. Yo sé que cada una de esas ofrendas voluntarias que los hermanos dan no es porque les esté sobrando y no sepan qué hacer con ese dinero. Yo sé que cada persona que aporta voluntariamente a este ministerio lo hace sacrificialmente. Hay unos que no pueden. Hay quienes hasta quisieran y no pueden. Está bien, mis hermanos. Pero ¿saben qué dice el apóstol Pablo? Pero con los corintios, como él nunca pedía dinero, él nunca fue una carga para ellos. Por favor, perdónenme por esta falta. Lo está diciendo de manera sarcástica. Lo que está diciendo es porque es que los corintios, aparte de eso, estaban diciendo que Pablo se aprovechaba de ellos. Es como si Pablo les dijera, pero ¿cómo? ¿Cuándo les he pedido dinero? Nunca he sido una carga para ustedes. Es como si Pablo dijera, a ver, levante la mano el que pueda decir que yo alguna vez les pedí algo. Nunca. Y mis hermanos, yo también lo he vivido eso. Yo también he vivido eso por experiencia. Una vez más, perdónenme por decir esto, pero estoy haciendo lo mismo que está haciendo aquí el apóstol Pablo. ¿Alguien puede aquí decir que alguna vez les hemos pedido dinero? Sin embargo, hasta hay personas que lo dicen. Hay personas que dicen que aquí nos estamos llenando los bolsillos de dinero. Hasta hay personas que se han atrevido a decir que es que aquí pedimos 30% de diezmo, cuando aquí ni en el diezmo creemos, en el sentido de que no pedimos dinero. Entonces, mis hermanos, ¿qué dice el versículo 14? Ahora voy a visitarlos por tercera vez y no les seré una carga. Pablo está diciendo, y es que no estoy buscando su dinero, no busco lo que tienen, los busco a ustedes mismos. Pablo no estaba diciendo, ay, es que en Corinto allá sí hay gente con dinerito, allá sí me van a dar una buena ofrenda. Pablo no le interesaba eso. Pablo lo que quería era ir visitarlos, predicarles el evangelio, compartir con los cristianos. Después de todo, los hijos no mantienen a los padres. Al contrario, son los padres quienes mantienen a sus hijos. Vemos otra vez el contexto. Exactamente lo mismo que está diciendo en Tesalónica. Es que ustedes, para mí, yo fui con ustedes como un niño, buscando solo el cariño. Es más, fui como una nodriza que toma a esos niños como si fueran propios y los ama y los cuida. Y eso mismo les dijo a los corintios, es que yo no estoy buscando lo que ustedes me puedan dar o me quieran dar, los estoy buscando es a ustedes, poder tener una comunión con ustedes, poderles compartir el evangelio. Versículo 15, con gusto me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo. Hablando aún de lo económico, lo que está diciendo es, miren, si tengo que sacar de mi bolsillo para pagar el pasaje, lo pago. Si allá me tengo que ir a trabajar para poder sostenerme, me sostengo, pero los estoy buscando a ustedes. Me voy a desgastar y hasta si me tengo que gastar lo mío, me lo gasto. Aunque parece que cuanto más los amo, menos me aman ustedes a mí. Mis hermanos, y era triste porque aunque Pablo más se entregaba, no faltaba quien lo criticaba, quien lo señalaba, quien hasta a veces lo calumniaba. Gracias a Dios aquí no pasa eso y lo digo en serio, mis hermanos, pero esta es la pregunta. ¿Por qué estamos en este momento, en este lugar? Porque podemos ir y decir, es que allá no me piden, allá no me exigen, allá no me reclaman. Al contrario, voy a ir a que me den, voy a ir a que me den palabra, que me den alimento. Y no me están exigiendo, no me están reclamando. Es más, no están esperando nada de mí. ¿O será que el pastor es de los que saluda con una sonrisa y un apretón de manos, un abrazo al que le da buena ofrenda, pero al que no, entonces ya será así, mis hermanos? Si es así, mis hermanos, terrible. ¿Qué se está buscando? Mis hermanos, porque recordemos, con la predicación es la manera en la que más estafan a la gente. Mis hermanos, el evangelio no es dinero, no lo es. El evangelio, el reino de Dios, mis hermanos, es justicia. Es una vida de paz, de santidad. Es estar contento con lo que Dios nos da, sea poco, sea mucho. ¿Y quién debe ser el principal ejemplo de eso? El que está enfrente.
Pablo fue ejemplo de eso. El más grande ejemplo, Jesucristo. ¿Vieron algún día a Cristo quejándose? ¿Vieron algún día a Cristo pidiendo dinero? Un día le mandaron a pedir un impuesto que no tenía que pagar. Le dijo a Pedro, no tenemos que pagar ese impuesto, pero ¿sabe qué, Pedro? ¿Y qué hizo Jesús? Va a pedirle a la gente que es que vea. ¿Qué le dijo a Pedro? Vaya hacia el río y tire el anzuelo. Sacó un pez y ¿qué había dentro de la boca de ese pez? Para pagar el impuesto de Jesús y el de Pedro. Ese es Dios. Dios sabe cómo nos provee. Pero Jesucristo no se fue a colectar una ofrenda. Es que congregación, miren que nos están cobrando un impuesto y yo no tengo, es que cobrándome impuesto a mí. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Eso hizo Jesús? No, mis hermanos. Hasta le dio a Pedro para que pagara también el de él. Dios provee. Dios es soberano. ¿Qué tienen para darnos en la congregación a donde asistimos? ¿Qué tiene el predicador para dar? ¿Qué estamos esperando? No somos de aquellos que decimos, no, pero es que uno desde que llega allá es pidan y pidan y pidan y pidan. Por eso es que muchas veces, mis hermanos, tantas personas no quieren saber de la palabra, de la verdad. Y por eso es que a veces los cristianos no crecemos en santidad, porque se deja lo más importante por irnos a las cosas que no son importantes. En segundo lugar, es obvio, perdónenme por no haberme rebuscado un título más fuerte para este segundo punto, pero precisamente, ¿qué es entonces lo que se está buscando? Pues buscando la santidad en segundo lugar. Es que es tan simple, mis hermanos. Vamos a ver esto en los versículos 10 hasta la primera parte del versículo 12. Para que el cristiano crezca en santidad, pues mis hermanos, lo que debe buscar el predicador es hablar de la santidad, hablar de la obediencia a Dios, claro, de la forma correcta, no de manera impositiva, pero mis hermanos, buscando la santidad. Eso es lo que el predicador debe buscar, primero para su propia vida y para aquellos a quienes va a predicar. Y aquí quiero ser un poco técnico, esto lo he dicho en ocasiones en nuestros estudios de los lunes, se lo he dicho en ocasiones a quienes les gusta la predicación. Una de las cosas más importantes del predicador cuando está estudiando la Biblia no es tanto, aunque es una parte fundamental, espero se pueda entender, pero no es tanto qué significa el pasaje y cómo lo voy a enseñar. Eso es muy importante, mucho, mucho. Pero la parte más importante no es esa. ¿Saben por qué? Porque me puedo convertir, como dijo alguien, en un profesional. Miren, mis hermanos, y que Dios me ayude siempre a tener en mi mente y mi corazón esto. Y Dios sabe que esa debe ser la pregunta más importante. Es más, lo digo por si alguien quiere prepararse en la predicación. Lo más importante para la persona que quiere predicar, sí, una de las partes más importantes es escudriñar el texto y llegar a fondo, saber qué dice el texto. Pero la parte más importante es cómo ese texto me habla a mí. Cómo ese texto toca mi propio corazón, porque antes de yo pararme a predicar la palabra confiando en que Dios va a tocar sus corazones, debo de haber experimentado que ya Dios tocó el mío con su palabra. Yo aquí no estoy como un profesional dando una cátedra. Más bien aquí la pregunta es, ¿qué busqué yo esta semana en este pasaje? En primer lugar, debí buscar que este pasaje sacudiera mi propia vida, si se puede utilizar esa expresión. Este pasaje que me enseñó a mí, a Alex, me enseñó que mi más grande necesidad es santidad, es ser perfeccionado. Y eso es lo que yo debo buscar para poder venir a decirles, mis hermanos, necesitamos crecer en santidad. Pero no solamente de aquí hacia allá. Es como este pasaje primero traspasó mi propia vida, mi propia alma, mi propio corazón. Precisamente dice el versículo 10, ustedes mismos son nuestros testigos, al igual que Dios, de que fuimos ¿qué? Consagrados. Allí se utiliza una palabra que significa nosotros no buscábamos dinero, los buscábamos a ustedes para predicarles el evangelio, pero para que juntos creciéramos en santidad. Eso es consagración. Consagración es una persona que quiere cada día vivir en obediencia. Consagración es una persona que sabe que es imperfecta, que ve todavía sus errores y sus fallas, pero no está conforme con lo que es y quiere avanzar y quiere crecer. Mis hermanos, fuimos consagrados, dijo Pablo, fuimos sinceros e intachables con todos ustedes los creyentes. ¿Saben qué es lo que está diciendo Pablo? Ustedes vieron en nosotros que nuestra búsqueda insaciable constantemente era predicarles el evangelio para que juntos creciéramos en santidad. Que también es otra manera, no es aquí que Pablo dice es que yo soy el más santo de todos y ustedes son los pecadores. Es que yo mismo necesito crecer en santidad. Eso es lo que está buscando el que está predicando. Y eso es lo que tú puedes percibir en el que está predicando, que cada día quiere tener más dinero o que cada día quiere tener más santidad.
que cada día quiere aumentar su cuenta bancaria y mostrar sus lujos y su riqueza, o que cada día quiere parecerse más a Cristo, cada día quiere ser mejor. Eso es lo que tú debes percibir de esa persona que te está predicando, porque esa persona que te está predicando es imperfecta igual que tú, pero quiere ser perfecta al igual que tú. Así que el mejor espacio es cuando nos reunimos como iglesia. Eso es lo que tú puedes percibir de quien te predica, que está buscando su propia santidad y la tuya, que está buscando no ser el más y el mejor y el más santo para decirle a los otros que son pecadores, sino que precisamente sí, él quiere cada día ser mejor y más santo, pero también quiere que cada cristiano sea cada día mejor y más santo, y está buscando que todos crezcamos en santidad, tanto que dice el versículo 11, y saben que tratamos a cada uno como un padre trata a sus propios hijos. Ahora pone el ejemplo de un padre, nuevamente, conectado también con lo que vimos el miércoles. Miren, mis hermanos, cuando uno por la gracia de Dios tiene padres que lo aman, sin importar si es hombre o mujer, a lo que me refiero es que muchos dicen, ay, no, mi mamá, pero mi papá, nada que ver. Gracias a Dios por aquellos que sabemos que tanto nuestras madres son maravillosas como nuestros padres, que no son machistas, esos padres que también se han entregado, mis hermanos, pero en la antigüedad era así. Porque normalmente el padre estaba orgulloso de su hijo y quería que su hijo fuera su heredero, y hasta el padre era el que le heredaba el oficio a su hijo. Muchas veces los hijos pasaban más tiempo con la nodriza y luego con el padre que hasta a veces con las mismas madres. Pero eso es lo que dice Pablo. Pero notemos de hecho lo que sigue diciendo el texto, porque lo que sigue diciendo la primera parte del versículo 12 tiene que ver con esto. Un padre, ¿cómo trataba a su propio hijo? Les rogamos, los alentamos y les insistimos que lleven una vida que Dios considere digna. Pero notamos, tampoco fue una imposición. Cuando se hablaba de vivir en obediencia, de una vida digna a los ojos de Dios, ¿cómo fue? Con ruegos, no con regaños. Aunque bueno, a veces parece que en nuestra cultura el llevar a los hijos a la obediencia es con qué, ¿sí o no? En la antigüedad no era así, sino con ruegos. Y yo creo que a los que somos padres nos toca aprender un poquitico más eso, que no es con regaño, sino con ruego. Si uno se lee, por ejemplo, el libro de Proverbios, eso es el libro de Proverbios. Es un ruego de un padre y de una madre para que su hijo obedezca. Es un ruego de un padre y una madre diciéndole a su hijo, por favor, no seas necio. Es un ruego de un padre y una madre diciéndole, hijo, es que si tú desobedeces y sigues el mal camino, eso trae consecuencias. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo, como un padre que quiere lo mejor para sus hijos. ¿Qué hizo? Les rogaba, los alentaba, insistía que llevaran una vida que Dios considerara digna, considerara digna. Eso es lo que tú también percibes en quien te está predicando. O ves a un verdugo, o ves a alguien que te está criticando todo el tiempo, a alguien que de pronto se da cuenta de tus errores y tus fallas, y en lugar de predicarte el evangelio, rogarte, alentarte, insistirte por medio del evangelio, de la palabra, vos te estás condenando, tirando al piso. Nuevamente, no es ser alcahuete, pero entendemos, mis hermanos, ahora el hermano Tito lo decía en la oración inicial, en la apertura, es necesario entender que el que hace la obra es Dios. Dios es el único que puede tocar tu corazón si estás en desobediencia. Y yo lo sé por experiencia propia. Solo Dios me puede ayudar en mis debilidades, en mis imperfecciones. Pero por eso estamos aquí una vez más, sin importar nuestros errores y fallas, no diciendo que debamos ignorarlos. No, a lo que me refiero es sin importar los errores y fallas, aquí estamos pidiéndole a Dios que nos ayude a ser mejores cada día, pidiéndole a Dios que nos perdone. Y si tú has fallado, te ruego, por favor, con la ayuda de Dios, con el Espíritu, si tú estás en desobediencia, te lo suplico con el corazón. Pero esta es la pregunta, ¿lo estoy haciendo en este momento porque es que aquí lo está diciendo la palabra, o eso es lo que tú has percibido de quien te ha predicado? Él quiere crecer, él quiere ser mejor, él ve sus errores, sus fallas, le pide a Dios, él quiere que la palabra primero obre en su corazón, pero también te predica, te enseña, no con regaño, no con grito, no con crítica, sino que te ruega, te alienta, te insiste. ¿Puedes percibir eso? Mis hermanos, Pablo le dice en su primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 16, ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Yo necesito tener cuidado de lo que enseño, claro que sí, pero también de cómo vivo. Porque yo mismo soy una persona que necesita seguir creciendo en santidad. Yo no soy perfecto. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Entonces, mi mayor preocupación en este momento no es si tengo o no tengo dinero.
Dios se encargará de eso. Mi mayor preocupación en este momento no es si tú me vas a regalar una ofrenda o no. Eso no importa en este momento, mis hermanos. ¿Qué importa en este momento? Hacer lo correcto. ¿Qué importa en este momento? Tener cuidado de lo que se está enseñando, pero también de cómo vivimos, empezando por el que está frente a ustedes. Pero esto también para cada uno de nosotros. Eso fue lo que Pablo le dijo a Timoteo. Es más, este pasaje de Filipenses capítulo 3 versículos 12 al 14 es precioso porque lo dice de esta manera. Hablando precisamente de la perfección, Pablo dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección. Pablo no era perfecto tampoco. Pero ¿qué dice? Pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Ya somos de Cristo. ¿Somos perfectos? No, ni Pablo lo era. Yo no soy perfecto, tú tampoco lo eres. Pero mis hermanos, aunque no lo hemos logrado, sigamos adelante. Y para eso estamos reunidos en este momento, en este lugar. Lo más importante en este momento es que la palabra de Dios toque sus corazones, pero también el mío. Para que juntos crezcamos en esa perfección, para que juntos crezcamos a la estatura del varón perfecto, para que juntos podamos ser edificados, para que la palabra de Dios te muestre a ti tus errores y fallas, pero también las mías, porque yo también las tengo, y para que así podamos crecer en obediencia y santidad para ser verdaderamente cristianos, porque eso es ser cristiano. Cristiano es una persona que ha descansado completamente en la obra de Cristo para ser salvo, que sabe que no es salvo por obras, pero que quiere ser como Cristo y que aunque sabe que no lo ha logrado, no lo ha alcanzado, que no es perfecto, pero esa es su meta, hacia allá es hacia donde se dirige. Así que este es el mejor tiempo para que crezcamos en santidad, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Cristo nos ha hecho de Él para hacernos perfectos. Él ha perdonado todos nuestros pecados, pero Él también quiere hacernos perfectos. No, amados hermanos, no lo he logrado. Dijo Pablo, me uno a esas palabras. Yo tampoco. Y sé que tú tampoco, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Si cometimos errores y fallamos, mis hermanos, dejemos atrás el pasado. Cristo nos ha perdonado, no importa lo que hayamos hecho. Aquí estamos nuevamente, misericordias nuevas en este día que Dios nos ha regalado. Y hoy la palabra de Dios nos está diciendo, sigamos adelante. Si fallamos, ya está bien, dejemos eso en el pasado. Es que no somos perfectos, no nos justifiquemos, pero tampoco, mis hermanos, nos tiremos al infierno. Sigamos adelante. Dios nos presentará perfectos. Cristo nos presentará como una novia pura, sin mancha. Sigamos confiando en que Él nos seguirá perfeccionando. Pero mis hermanos, ¿cómo si a veces en lo que el predicador se centra es en todo menos en la santidad? A veces lo que el predicador tiene para dar es simplemente decir que Dios te va a hacer rico, próspero y que nada te va a faltar. Miren, mis hermanos, eso es un mensaje banal, de hecho contrario al Evangelio. Él nos proveerá, Él nos cuidará, Él nos sostendrá, eso es cierto. Pero mis hermanos, lo más importante y lo que Dios quiere para nosotros, los hijos de Dios, aquellos que hemos creído en Cristo, es perfeccionarnos, es santificarnos. Y mis hermanos, ya tenemos bastante con cuántas horas al día, donde a veces no tenemos tiempo ni para orar, ni para escudriñar la palabra, donde estamos rodeados de un montón de personas, familiares, amigos, jefes, compañeros de trabajo, hasta gente que no conocemos, que nos incitas al pecado y a la maldad, o a la avaricia, a la codicia, a tener más y más y más. Y a veces nos reunimos como iglesia a esas mismas cosas. No, mis hermanos, que este poco espacio, este poco tiempo que tenemos en este espacio sea para llenarnos de la verdad de Cristo, para crecer en santidad. Ese debe ser mi objetivo. Eso es lo que debemos buscar como iglesia. Precisamente esto nos lleva al tercer y último punto y es algo maravilloso y es buscar el reino. En tercer lugar, buscando el reino. Pero aquí lo quiero decir, pero no el reino propio, ni tu reino ni el mío, el reino de Dios. Pero el reino de Dios, lo dice la palabra, no lo he traído, pero en Romanos dice, el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios es justicia, paz, amor. Nos lo dice la última parte del versículo 12, para que el cristiano crezca en santidad. El predicador y el cristiano debemos en este momento que estamos reunidos como iglesia y todo el tiempo buscar no nuestro propio reino, sino el reino de Dios y su justicia. Pues Él los llamó para que tengan parte en su reino y gloria, el reino de Dios. ¿Pero qué reino? ¿El reino de qué? De la gloria.
Ya recuerdan que hace 8 días lo vimos. Pablo decía, y hace 15 días, nosotros nos convertimos en un ejemplo. Y ustedes también siguen nuestro ejemplo y el ejemplo de Cristo. Pero ¿qué tuvo Cristo en esta tierra? ¿Cuál fue la corona que tuvo Cristo en esta tierra? ¿Dónde estuvo el trono de Cristo en esta tierra? Pablo lo que está diciendo es eso. Empezando por el que está predicando. Mis hermanos, ¿y quién más que el que está predicando debe entender que Dios nos ha llamado a un reino de gloria, no un reino en esta tierra? En esta tierra el reino es al revés. ¿Quién es el más grande en esta tierra? ¿En el reino de Cristo? ¿El más grande o el más pequeño? En el reino de Dios, ¿quién es el más grande? El más pequeño. En el reino de Dios, ¿quién es el más exaltado? El que se humilla. En el reino de Dios, ¿quiénes son los que van a heredar la tierra? Los pobres, no los ricos. En el reino de Dios, ¿quiénes son los bienaventurados? Los que sufren, los que lloran. En el reino de Dios, ¿quiénes son los que Dios bendice? A los que son los más mimados y hasta la gente les da la palmadita en el hombro y los aceptan, o los que son perseguidos por causa del reino. Mis hermanos, es al revés. Y ese es el reino que tenemos que buscar. ¿Qué reino estamos buscando? ¿O estamos haciendo de el que nos está predicando un rey aquí en la tierra? Solo hay uno que es el rey de reyes y señor de señores. Pero el ejemplo que él nos dio es buscar lo de arriba, no lo de la tierra. Entonces, mis hermanos, es demasiado claro. Dios nos llamó, pero para que tengamos parte en su reino, aunque dice y gloria, se podría traducir en su reino de gloria. Es un reino y es un reino glorioso, pero ¿dónde está? Allá, no acá. Aquí no será nuestro reino. Miren, mis hermanos, si yo me convierto aquí en un rey, es decir, si yo aquí soy el más, y si yo aquí me estoy engordando, como dice en algún lugar la palabra de Dios, y me estoy llenando los bolsillos de dinero a costa de ustedes, mis hermanos, ¿saben qué dice la palabra de Dios? Pues es claro el reino que estoy buscando. ¿Se puede percibir cuál es el reino que está buscando quien me predica? Claro, también preguntemos, ¿y qué reino estamos buscando nosotros? Tanto que si vamos a la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 4 al 5, Pablo dice, con orgullo les contamos a las demás iglesias de Dios acerca de la constancia y la fidelidad de ustedes en todas las persecuciones y privaciones que están sufriendo. Este fue el reino al que Dios los llamó. Un reino donde no se estaban llenando los bolsillos de dinero aquí. Mis hermanos, qué estaban viviendo los tesalonicenses? Persecuciones y privaciones. ¿Y qué les dijo Pablo? Eso es porque no han dado una buena ofrenda. Eso es porque no han sido fieles en los diezmos. Eso es porque han sido mezquinos con Dios. Que así no es como a veces le enseñan a las personas cuando están viviendo problemas. No lo has experimentado tú en una necesidad y llega el pastor y usted se ha sido fiel en las finanzas. Ve, ahí está. ¿Vio? No, es que primero Dios, primero Dios. Sí, primero Dios en la santidad. Dios no necesita dinero, mis hermanos. Dios no lo necesita. Y los tesalonicenses estaban viviendo persecuciones y privaciones. ¿Cómo les iba a Pablo a quitar lo poquito que tenían? No, mis hermanos, ¿saben qué dice el versículo 5? Y Dios usará esa persecución para mostrar su justicia y para hacerlos dignos de su reino, por el cual, ¿qué? Sufren. ¿Es un reino de comodidad o de sufrimiento? Es un reino de, ay, mira, qué bien te salen todas las cosas y cómo te llenas los bolsillos de dinero. Más bien pasa lo contrario. Cuando se predica esto, entonces, ay, aquí no me prometen que todo va a estar bien. Aquí lo que dice la palabra de Dios es que aun cuando sufrimos, aun cuando pasamos privaciones y dificultades, Dios está usando eso para hacernos dignos de su reino, porque eso fue lo que experimentó Cristo. Cristo no se hizo de un trono aquí en esta tierra, un trono de oro. Cristo no se hizo de una corona o una tiara de oro, mis hermanos. Cristo en esta tierra sufrió para mostrarnos que todo lo que existe no es esta vida. Y los apóstoles de Cristo, que sí tenían aún el derecho hasta de exigir, nunca lo hicieron porque ellos mostraron que esto no es un reino aquí de dinero, que esto no es un reino donde uno se enriquece de manera personal. Es un reino donde uno tiene que buscar es qué va a dar, cómo se va a entregar. Y es que entre uno más da, como que, y no estoy hablando aquí de dinero, entre uno más se da a las personas, como que más sufre, como que más lo menosprecian, pues bienvenidos a la vida cristiana, bienvenidos al reino. Pero ¿cómo podemos nosotros aceptar un reino de estos? Porque es un reino al revés, porque la recompensa no está aquí. ¿Dónde está? Allá. Porque nuestro galardón no está aquí. Ciertamente un día vamos a tener una corona sobre nuestras cabezas.
Ciertamente un día vamos a estar sentados en el trono junto con Cristo. ¿Aquí? No, mis hermanos, allá. Ese es el reino que está buscando quien me predica y ese es el reino que estamos buscando nosotros, que estamos aquí presentes frente a la palabra de Dios. Ese fue el reino que Pablo les predicó a los tesalonicenses. Ese fue el reino que ellos aceptaron. Ese fue el reino que Dios preparó para ellos. ¿Dónde están hoy los tesalonicenses? ¿Hacia dónde vamos nosotros? Tengo que terminar, aunque ya lo mencioné, pero quiero ir textualmente a Mateo 6:33. ¿Qué nos dijo el Señor Jesucristo? Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Y Él les dará todo lo que necesiten. No es quizá uno de los versículos más famosos, pero lo que les decía, ¿es esto lo que se predica en este lugar? ¿Es esto lo que está predicando aquel a quien estoy escuchando? También pregunta, ¿es esto lo que quiero? Porque si el reino que yo quiero es en esta tierra, entonces voy a buscar a alguien que me diga lo que yo quiero oír. Pero mis hermanos, este es el reino que nos va a santificar. Porque si lo que estamos es buscando es la santidad, pues la búsqueda en la santidad es cuando nosotros entendemos que debemos buscar es la entrega, no que nos dan los demás. Que precisamente debemos buscar es crecer en obediencia y santidad juntos. Y que el reino que estamos buscando no es comida, no es bebida, no es oro, no es plata, no son posesiones en esta tierra. Si Dios nos da, bendito sea Dios. Si Dios nos quita, bendito sea Dios. Lo importante en este momento para Alex debe ser que la santidad, buscar el reino de Dios, su justicia, entregar. Y eso también debe ser lo importante para ti, mis hermanos, pero que Dios nos ayude para que esto sea lo que busquemos. Que Dios nos ayude para que esta sea nuestra búsqueda incesante. Mis hermanos, que Dios nos ayude para que esta semana y el tiempo de vida que Dios nos quiera regalar, nuestra búsqueda sea en la santidad juntos como iglesia. Que anhelemos y deseemos nuevamente reunirnos como iglesia para seguir buscando estas cosas, no las cosas de esta tierra. Pidámosle esto a Dios en oración para cerrar este día, esta enseñanza. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias por tu palabra. Yo sé, estoy seguro porque tu palabra lo dice. Si nuestros corazones han sido preparados como buena tierra, esta palabra dará fruto. Saber que no estamos aquí para pasarla bien, para disfrutar las comodidades, aunque ciertamente muchas veces así es como vivimos. Gracias aún por esos momentos, pero ayúdanos a entender que nuestra búsqueda, guiada por tu espíritu y tu palabra, debe ser la santidad, la obediencia. Como dice algún lugar en la palabra, así como la plata lo buscáramos, si como a tesoros lo buscáramos, qué gran riqueza en el corazón la que tendríamos. A veces estamos tan afanados, tan preocupados, tan angustiados, se nos va el sueño. Te pedimos y rogamos por cosas de esta vida cuando tú nos has dicho que si buscamos tu reino y tu justicia, lo que necesitamos será añadido. Perdónanos si esa ha sido nuestra búsqueda, nuestro afán, nuestra preocupación. Perdóname si como predicador en algún momento he buscado esto, Señor, pero ayúdanos a que de ahora en adelante nuestra búsqueda sea tu reino, tu justicia, tu palabra, tu verdad, crecer en obediencia y santidad, ser perfeccionados, que busquemos tu reino, no el nuestro, que busquemos tu gloria, no la nuestra, que busquemos más bien cómo darnos a los demás, cómo entregarnos, cómo servir en lugar de ser servidos. Que podamos entender que tú te ocupas de nosotros, tú nos cuidas, tú sabes lo que necesitamos aún antes de que siquiera te pidamos, así que ayúdanos a enfocarnos aún en nuestras peticiones, en lo que es más importante. En esta hora te pedimos santidad. En esta hora te pedimos perfeccionamiento. En esta hora te pedimos crecimiento en tu gracia y en tu verdad. En esta hora te pedimos que abras nuestro corazón para enamorarnos más de tu palabra, que podamos desear como niños recién nacidos la leche espiritual pura, no adulterada, para así crecer a la imagen de tu amado Hijo Jesucristo, que podamos entender que lo que más necesitamos no es vestirnos bonito por fuera, aunque gracias por la provisión, sino que nuestra alma sea vestida de tu justicia, que seamos revestidos de Cristo, que podamos mostrar al mundo que hay verdaderos hijos tuyos que aman la justicia, la santidad, la perfección, y que aún en los momentos difíciles, las persecuciones, angustias y dificultades, como dice tu palabra, podamos entender que a quienes te amamos, todas las cosas ayudan a bien, que tú tienes un propósito con esto, porque hacia donde tú nos estás guiando es hacia la perfección y hacia la gloria y el reino
en la eternidad. Que esto sea lo que nos fortalezca día tras día en tu espíritu, en tu palabra. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén.